Es una de las constituciones vigentes más longevas del mundo y de las más reformadas en los últimos 2 siglos. El texto fundamental que consagra los derechos y organiza a los poderes del Estado mexicano fue promulgado el 5 de febrero de 1917. En 101 años de vigencia, ha sido objeto de 232 decretos de reforma que han implicado 706 modificaciones en su articulado. Sin duda, México, tiene dos características, ¿no? Una constitución de mucha duración. Es una de las constituciones vigentes más longevas del mundo y de las más reformadas en los últimos 2 siglos. El texto fundamental que consagra los derechos y organiza a los poderes del Estado mexicano fue promulgado el 5 de febrero de 1917. En 101 años de vigencia, ha sido objeto de 232 decretos de reforma que han implicado 706 modificaciones en su articulado. Sin duda, México, tiene dos características, ¿no? Una constitución de mucha duración, sobre todo si lo comparamos en el contexto de América Latina, es sin duda una de las constituciones más duraderas, pero al mismo tiempo que es muy duradera, es de las constituciones más constantemente reformadas, ¿no? De los 136 artículos que tiene nuestra Constitución, solo 22 permanecen igual como fueron aprobados en 1917. Estas porciones contienen preceptos importantes que han sido respetados por el activismo del poder reformador. Quizá en estos artículos hay algunos casos donde pues su reforma alteraría, digamos, las condiciones algunas condiciones estructurales de la propia Constitución, el 136, ¿no? Por ejemplo, ese yo creo que no se ha transformado porque es, digamos, uno de los artículos donde está consagrado, quizá el que más, la supremacía de nuestra Constitución, de nuestro orden jurídico. El artículo 73, que establece las facultades del Congreso de la Unión, es el que ha tenido más modificaciones, 79 en total. En la lista de los más reformados le siguen el artículo 123 con 27 modificaciones y el artículo 27 con 20 cambios. Para los especialistas, estas constantes reformas constitucionales han sido necesarias ante las transformaciones que ha vivido el país. En general, las reformas que se han incorporado a la Constitución a partir de 1921 han sido positivas. Han permitido ampliar los derechos humanos, han permitido mejorar los procedimientos en materia de amparo, han permitido introducir reformas de carácter democrático. Sin embargo, este hiperreformismo ha tenido efectos negativos en el texto constitucional, según algunos especialistas. Porque nuestra Constitución se ha vuelto, además de muy extensa, muy confusa, en ocasiones contradictoria, farragosa, inaccesible y difícil de comprender. Es decir, desde la perspectiva de la técnica jurídica, las reformas han impactado de manera negativa al texto constitucional. La Constitución ha sufrido una extensión en su contenido casi 3 veces más en comparación con el texto original. Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución en 1917 tenía 63 palabras, hoy tiene más de 4,000 palabras. Es decir, si miramos el número de reformas y la extensión de las mismas, nos daremos cuenta que la Constitución actual es una Constitución muy distinta a la Constitución original de 1917. Las reformas constitucionales presentan, sin duda, problemas en cuanto a la ubicación. Muchos de los textos constitucionales no deberían estar en los espacios donde se les ha colocado. A pesar de las constantes reformas que se han multiplicado en los últimos 2 sexenios, hay quienes aseguran que la Constitución de 1917 mantiene la esencia con la que fue aprobada hace más de un siglo. En términos generales, sí, fundamentalmente como una constitución de orientación social, pero es evidente que todas las constituciones, la mexicana y todas las constituciones tan antiguas o más antiguas que la mexicana, han tenido cambios. Yo creo que sí hay elementos de continuidad relevantes, incluso reforzados. Por ejemplo, una vocación constitucional hacia los derechos y hacia los derechos sociales. Esa constitución original que tenía esa vocación se ha venido confirmando con el paso de los años, más allá de que muchas de sus promesas no han impactado en la realidad. Un argumento que ha frenado a quienes promueven la aprobación de un nuevo texto fundamental del Estado mexicano. Canal Judicial Juan Carlos González.